Entonces hay guerra que me está violentando, que más que con lo que yo hago tiene que ver con lo que yo represento en el mundo espiritual. Tiene que ver con el alcance de mi llamado, tiene que ver con el alcance del propósito de Dios con mi vida. Y yo digo, la guerra es grande, pero es que grande es el propósito con el que Dios me ha llamado. Y por lo tanto, yo tengo que entrar en un nivel de entendimiento de cuál es mi llamado. Para yo conquistar lo que está afuera, tengo que conquistar adentro. Para yo vencer lo que está fuera de mí, desde aquí ya yo tengo guerra. Cuando yo me arrepiento, ¿qué dice Satanás? Él resucitó, ella resucitó, se conectó con el cielo. Tenemos que provocar una desconexión. ¿Por qué? Porque a través de esa conexión le van a dar todas las armas y el armamento que necesita para poder invadir y conquistar las otras áreas, los otros territorios que nosotros todavía gobernamos. Entonces tenemos que atacar su vida espiritual. Tenemos que neutralizar su vida espiritual. ¿Para qué? Para que pierda la conexión con el lugar de donde se alimenta su fuerza. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás agarra la boca del cónyuge, pone a los hijos rebeldes, trae crisis financiera. Satanás ataca áreas externas para enviar pensamientos a la mente. Pero cuando yo no era cristiana, yo estaba bien con mi esposo. Cuando yo no era cristiano, yo tenía dinero para comer. Cuando yo no era cristiano, yo vivía bien con mi vecino. Y cuando esos pensamientos entran en la mente, esos pensamientos actúan sobre los sentimientos y traen crisis. O sea que Satanás envía municiones a la mente para formar una fortaleza en la mente, para desde la mente atacar la vida espiritual. Dios les bendiga mucho nuevamente. Su hermana Yulisa García con ustedes. Y esto es Enigmas del Reino. En esta ocasión venimos a bendecirle con un tema de guerra espiritual, el cual forma parte de una serie que inició la semana pasada con el tema el porqué de la guerra espiritual. Si no lo has visto, te invito a verlo. Y en esta ocasión vamos a estar ministrando con el tema niveles de guerra espiritual. Y vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Efesios 6 a partir del versículo 12 en adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Por qué hay que hablar de niveles de guerra espiritual? ¿Y a quién va dirigida esta enseñanza? Amén. Va dirigida a personas que están enfrentando guerras, que están enfrentando persecuciones, que están enfrentando batallas y dicen, pero ¿con quién que yo estoy peleando? ¿O por qué es que yo estoy peleando? Porque una noche peleo con el espíritu tal, pero otra noche peleo con el espíritu tal. Estoy peleando una semana por mi vida espiritual y por mi salvación, pero la semana siguiente estoy peleando por mi casa. Hoy peleo por tal cosa y gano la batalla, pero mañana me veo que estoy corriendo. ¿Qué es lo que pasa? Gente que siente que su vida espiritual está en desorden porque no le encuentran lógica a la guerra que están peleando. Amén. Entonces vamos a hablar de niveles de guerra espiritual para entender cuáles son las dimensiones, cuáles son los territorios en los cuales yo estoy siendo violentado por el enemigo y en los cuales yo estoy ganando territorio. Amén. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. La semana pasada, gloria al que vive y reina para siempre, decíamos que la guerra espiritual es un conflicto por una diferencia de intereses. ¿Cómo así? El reino de las tinieblas se quiere expandir. El reino de los cielos quiere descender a la tierra a través del hombre. Somos puertas legales para el reino de los cielos. Y hablábamos específicamente de por qué yo estoy en medio de este conflicto. ¿Y por qué? Porque Dios tiene conmigo un propósito, el cual se cumple a través, número uno, de que yo sea salvo y de que yo en un segundo plano sea puerta legal de salvación y de redención para mis parientes, para las personas que me rodean en el trabajo, para los hermanos que me rodean en el sector. Hay un propósito del cielo que se contrapone al propósito del infierno y ese es el problema que me acarrea guerra, que me acarrea persecución. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que yo siento que la guerra es mucha, pero ¿por qué la guerra aparenta mucha? Porque yo lo que estoy viendo, que yo estoy peleando para mantener mi salvación, pero lo que Satanás está viendo en el tiempo es que yo represento una amenaza porque yo voy a hacer la puerta para alcanzar
a otros. Y yo estoy siendo perseguido por mi guerra personal y la guerra del esposo que se va a convertir, la guerra de los hijos, la guerra de los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que yo soy la pieza estratégica de Dios para ejercer su propósito de redención en la vida de todo el que me rodea. Si usted se fija en la vida de José, usted se da cuenta de que José fue vendido por sus hermanos, fue cautivo en Egipto y al final terminó siendo gobernador en el mismo lugar de su cautiverio, pero al final el propósito siempre no fue exclusivamente con la vida de José, sino que José fue el instrumento para poder preservar a la familia de Jacob, quien posteriormente se convirtió en Israel. Entonces hay guerra que me está violentando, que más que con lo que yo hago tiene que ver con lo que yo represento en el mundo espiritual. Tiene que ver con el alcance de mi llamado, tiene que ver con el alcance del propósito de Dios con mi vida. Y yo digo, la guerra es grande, pero es que grande es el propósito con el que Dios me ha llamado. Y por lo tanto, yo tengo que entrar en un nivel de entendimiento de cuál es mi llamado para entender el alcance y por lo tanto entender también el nivel de consagración que tengo que tener para pelear esta guerra. Entonces, habiendo dicho esto, que es resumen de lo que hablamos en un video pasado, le invito a verlo porque se está perdiendo de muchas cosas. Vamos a entrar en materia. Sucede que la guerra se gana por batallas. ¿Cómo así? Todas aquellas personas que han escuchado de países independentistas o pertenecen a países que han peleado su independencia saben que las guerras tuvieron lugar en diferentes sitios y en diferentes fechas y fueron batallas que se llevaron a cabo para poder pelear la toma de un territorio. Asimismo es la guerra espiritual. En la guerra espiritual usted primeramente viene a los pies del Señor y una vez que usted viene a los pies del Señor, entonces Dios entra en su vida, usted tiene una conexión espiritual con Dios y a partir de ahí usted se vuelve un ente del cielo en la tierra y empieza un proceso de batallas. ¿Para qué? Para ir alcanzando territorios tanto en su vida personal como en su vida exterior, tanto para lo que tiene que ver con su salvación como lo que tiene que ver con el propósito de Dios para ejercer su gobierno por medio de usted. De modo que en un primer momento posiblemente yo no estoy pensando en alcanzar a fulano o en alcanzar a fulana, pero el propósito de Dios usarme para alcanzarlo. Y eso implica una serie de situaciones que me van a suceder en el camino, que me van a preparar para poder tener la autoridad necesaria para poder ser efectivo para el llamado de Dios en mi vida. Sucede que hay personas que, por el contrario, sí se convierten con el propósito de que Dios me use para restaurar a mi cónyuge, que Dios me use para restaurar la vida de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, que Dios vine al Señor para que Dios restaure mi finanza, pero eso también implica que primero yo tengo que ser restaurado. Entonces, hay veces que yo me salto etapas de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estoy luchando en esta guerra, pero con propósitos personales, cuando Dios tiene organizada mi vida para que yo me enfrente a las cosas que conforme a su propósito me es lícito vencer. ¿Por qué? Porque Él conoce el plano de mi vida. Y acerca de ese plano vamos a hablar a continuación para entender cómo se desarrolla la guerra espiritual en la vida del creyente y de qué manera yo puedo entender contra qué estoy peleando, en qué etapa estoy y cuál es el alcance de la autoridad que tengo en el mundo espiritual para poder hacer guerra espiritual. ¿Cómo así? Ni dejar de usar la autoridad que ya poseo, pero tampoco ejercer el poder de Dios sobre cosas sobre las cuales yo no tengo autoridad y acarrear por lo tanto una violencia que termine debilitando mi vida espiritual y que incluso termine matando mi vida espiritual. Amén. Y esta explicación maravillosa la vamos a hacer, la vamos a desarrollar por medio de una estrategia que es un dibujo. Esta es la primera ocasión en la cual yo empleo un medio visual que no es simplemente explicativo, sino que vamos a emplear un dibujo. Espero que sea dinámico y sobre todo que se pueda entender lo que vamos a desarrollar. Amén. Bien, amados, este es el dibujo a través del cual vamos a ilustrar el tema. Vamos a explicar los elementos que hay dentro de este dibujo. En este recuadro de aquí, este recuadro representa a nosotros, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, donde se encuentra nuestra voluntad, nuestra mente y nuestros sentimientos y nuestro cuerpo físico.
dígase lo que tiene que ver con nuestro ser. Y fuera de este círculo, las áreas dentro de este recuadro sobre las cuales nosotros tenemos derecho legal, como lo que es nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra finanza, nuestra vivienda, nuestros artículos, nuestros animales. Y fuera de este recuadro, las áreas sobre las cuales tenemos influencia. Nosotros tenemos influencia en los lugares donde vamos, donde ejercemos ministerio, donde trabajamos, en el sector. Entonces, a través de este recuadro vamos a explicar lo siguiente. Cuando hablamos de niveles de guerra espiritual, nos referimos al nivel de autoridad que se debe de tener para pelear por la toma de un territorio en específico que tiene que ver con nosotros. Ese territorio, por ejemplo, pueden ser la finanza. Finanza que se encuentra cautiva. ¿Por qué? Porque yo me convertí, yo estoy siguiendo al Señor, porque yo me convertí, estoy siguiendo al Señor, pero no he podido prosperar. Un territorio por conquistar puede ser mi cónyuge que no le sirve a Cristo. Un territorio por conquistar pueden ser mis hijos que están cautivos de ver cosas indebidas en el celular. Puede ser, por ejemplo, que yo vivo en una vivienda que está siendo ocupada por entidades demoníacas que me visitan de noche. Cada área de mi vida es un territorio por conquistar. ¿Por qué? Porque yo me arrepentí, yo me convertí. Yo soy nueva criatura porque yo nací nuevamente a una vida espiritual. Pero las diferentes áreas de mi vida necesitan ser restauradas. Una cosa es la conversión y otra cosa es la restauración. Una cosa es la conversión y otra cosa es el arrepentimiento. Una cosa es la conversión y otra cosa es la liberación. Hay áreas que necesitan restauración, hay áreas que necesitan sanidad, hay áreas que necesitan restauración. Y dependiendo del territorio que tengo que conquistar, la estrategia que tengo que utilizar para reconciliar todas las áreas de mi vida con el cielo. ¿Qué pasa con esto? Para yo tener el nivel de autoridad para pelear las guerras espirituales, de alcanzar los diferentes territorios que están fuera de mi ser, yo tengo que haber primero que conquistado mi ser. Para yo conquistar lo que está afuera, tengo que conquistar adentro. Para yo vencer lo que está fuera de mí, tengo que haberme vencido a mí mismo. ¿Cómo nosotros podemos ver esto en la Biblia? Por ejemplo, David peleó contra Goliat. Goliat era un gigante externo. Pero ¿qué pasa con Goliat? Goliat no tenía oponente porque sus oponentes le temían. Sin embargo, David dice, yo he peleado con osos y he peleado con leones. O sea, en su interior David había vencido el miedo que gobernaba a las demás personas. Y como él se venció a sí mismo, él tenía la autoridad para vencer lo que estaba fuera de él. Sucede que muchas veces yo estoy queriendo pelear por el cónyuge, por los hijos, por la finanza y no soy efectivo. ¿Por qué? Porque cuanto más hago guerra espiritual, más el enemigo se revela. ¿Pero por qué? Porque no he vencido mis emociones, no he vencido mis frustraciones, no he vencido mis pensamientos. Y cuando el enemigo ataca a estas áreas, yo entro en crisis, mi vida espiritual se debilita y por lo tanto dejo de ser funcional, dejo de pelear y me vencen con las armas en la mano, como quien dice. Entonces, ¿cuál es el crecimiento adecuado para yo poder conquistar los diferentes territorios de mi vida a través de la guerra espiritual? Primero que nada, yo tengo que pelear para preservar mi salvación. Ese es el primer nivel de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo me arrepiento, todo cuanto hay en mi vida donde Satanás está operando se va a activar en contra mío, porque Satanás lo que está viendo es que si yo logré conectarme con el cielo, yo voy a hacer una puerta legal del cielo en la tierra y él va a perder autoridad sobre las diferentes áreas de mi vida. Y yo voy a ser de testimonio para mi cónyuge, para mis hijos. Voy a rescatar mi finanza. Voy a adquirir bienes que a lo mejor perdieron mis ancestros por mala administración. Y voy a ser de testimonio en mi trabajo, en el ministerio, en la iglesia, delante de mi pariente. Y voy a ser de influencia sobre las diferentes áreas que Dios quiere alcanzar, pero necesita a alguien de testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí ya yo tengo guerra. Cuando yo me arrepiento, ¿qué dice Satanás? Él resucitó, ella resucitó. Se conectó con el cielo.
Tenemos que provocar una desconexión. ¿Por qué? Porque a través de esa conexión le van a dar todas las armas y el armamento que necesita para poder invadir y conquistar las otras áreas, los otros territorios que nosotros todavía gobernamos. Entonces tenemos que atacar su vida espiritual. Tenemos que neutralizar su vida espiritual. ¿Para qué? Para que pierda la conexión con el lugar de donde se alimenta su fuerza. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás agarra la boca del cónyuge, pone a los hijos rebeldes, trae crisis financiera. Satanás ataca áreas externas para enviar pensamientos a la mente. Pero cuando yo no era cristiana, yo estaba bien con mi esposo. Cuando yo no era cristiano, yo tenía dinero para comer. Cuando yo no era cristiano, yo vivía bien con mi vecino. Y cuando esos pensamientos entran en la mente, esos pensamientos actúan sobre los sentimientos y traen crisis. O sea que Satanás envía municiones a la mente para formar una fortaleza en la mente, para desde la mente atacar la vida espiritual. ¿Y cómo yo puedo entonces conquistar el terreno de la mente? Esta mente que está aquí es mi carne. ¿Por qué? Porque es la mente que no ha sido renovada. Es la mente que sigue viviendo bajo un entendimiento caído que no conoce a Dios. Entonces, la Biblia dice que yo tengo que hacer morir la carne por el espíritu. Entonces, yo tengo que fortalecer aquí para vencer aquí. Este terreno que yo conquisté cuando me convertí es donde yo voy a recibir el armamento para poder atacar desde aquí. Este es mi sede, este es mi fuerte. Si yo dejo que me debiliten aquí, entonces me van a invadir por completo. Pero si yo fortalezco aquí, yo desde aquí conquisto aquí. ¿Qué dice la palabra? Que yo tengo que fortalecer mi espíritu. ¿Cómo lo hago? Con ayuno, con oración, con lectura de la palabra, con adoración. Cuando mi espíritu se fortalece, yo agudizo mis sentidos espirituales. Yo puedo escuchar la voz de Dios. Yo puedo escuchar la dirección del cielo para poder entonces desde el entendimiento de mi espíritu vencer el entendimiento de mi carne. ¿Por qué? Porque mi carne me quiere ministrar, pero yo puedo ministrarme desde el espíritu. David decía, alma mía, adora al Señor. Si David le está hablando a su alma, ¿desde dónde le está hablando? Le está hablando de su espíritu. Porque el alma no se va a ministrar a sí misma si está en aflicción. Pero él desde el espíritu le está ministrando al alma. ¿Pero por qué? Porque él tiene una vida espiritual activa. Cuando yo fortalezco mi espíritu, en el espíritu se me decodifica la palabra para yo, con los argumentos de la palabra, atacar los argumentos que Satanás está ministrando a mi mente a través de lo que está pasando en las áreas de afuera. Ah, no, que el cónyuge se fue. Sí, pero dice la palabra que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Que no, que el cónyuge se fue. Sí, pero dice la palabra que aunque me dejaren, Jehová va a estar conmigo. Ah, no, que la finanza, que no hay dinero para la comida. Sí, pero dice la palabra que aunque la higuera no florezca, niega fruto en las vides. Con todo me deleitaré en Jehová, que hace mi pie como de siervo y me hace andar a las alturas. ¿Cómo así? Que aunque lo que esté pasando afuera me esté causando violencia y me esté causando crisis, yo me conecté a una realidad espiritual que está por encima de lo que terrenalmente me está pasando. O sea, mi entendimiento está por encima de la situación que me está rodeando. Y desde aquí yo ven solamente. Porque yo le estoy ministrando a la mente. Por eso el escudo es el escudo de la fe. Porque cuando yo me conecto a la vida espiritual, mi fe hace que yo tenga un escudo con el cual yo pueda proteger mi mente de los dardos de fuego del maligno. Desde las situaciones que pasan aquí, el diablo envía dardos a la mente, pero con el escudo de la fe que yo recibí en mi espíritu, yo puedo proteger mi mente. Cuando yo alcanzo a conquistar el territorio de la mente, es como dice la palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo así? Como ya yo conquisté la mente, o sea que ya yo no pienso lo que el diablo me dice, sino lo que el cielo me ministra. Entonces Satanás dice, ok, con lo que está pasando en el presente no lo podemos derribar, porque ya él tiene un entendimiento superior. Vamos a atacar con lo que pasó en el pasado, vamos a atacar los sentimientos del corazón, las cosas que hay ahí guardadas, los traumas, las heridas. Entonces Satanás empieza a tocar fibras delicadas, que porque tu familia lo perdió todo y eran pobres y tú ahora mismo estás pasando una situación de pobreza, en el futuro tú vas a vivir pobre, que porque se te fue el esposo, así como se te fue a tu mamá, como se le fue a tu tía, que la esposa te fue infiel, así como le fue a tu papá, como le fue a tu abuelo, a ti te va a pasar lo mismo, que no, que tus hijos se van a descarriar porque en tu familia nadie se manda. Satanás, como no puede atacarme con situaciones presentes, revoltea situaciones pasadas
para causarme frustración con lo mismo que estoy viviendo y hacerme creer que mi futuro en Dios es incierto y debilita mi vida espiritual. ¿Cómo podemos ver esto en la Biblia? Lo podemos ver con Jesús. Si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Yo no tengo en mi mente, diría Jesús, no tengo en mi alma, en mis sentimientos, heridas emocionales, porque yo sé quién soy. Por lo tanto, ese argumento no tiene cabida en mí. Y aunque lo que yo esté viendo en el momento no sea favorable, los argumentos que le están queriendo ministrar a mi alma están cayendo en sacos rotos. Lo que hace que Satanás pueda atacar nuestro corazón y nuestros sentimientos son las cosas que nos sucedieron en el pasado, que todavía no hemos sanado, que todavía no hemos superado. ¿Y qué sucede? Por eso dice la Biblia, engañoso y perverso el corazón, porque el corazón nos ministra. Desde el corazón Satanás ataca la mente con cosas que nosotros, aunque ahora estamos en Cristo y tenemos un entendimiento renovado, tenemos que ir a esa cárcel donde nos hirieron y nos faltaron el respeto, donde nos hicieron cosas que nos perjudicaron y se quedó nuestra alma encarcelada en la falta de entendimiento. Dice la palabra, ¿quién conocerá el corazón? ¿Quién conocerá los sentimientos? ¿Quién va a saber lo que hay dentro de ti? Jehová, que pesa los corazones. Entonces yo tengo que ir a donde Dios y decirle, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. Y Dios te va a empezar a llevar a recuerdos del pasado donde sucedieron cosas que te hirieron, amarguras que todavía tú te trancas y lloras. Y tú dices, pero ¿por qué yo estoy llorando si me está yendo bien? Porque Satanás está yendo a tu pasado a sacarte cosas en cara. Dios mío, pero ¿por qué yo siento que mis hijos se me van a descarriar si yo le estoy sembrando la palabra? Porque en otro tiempo yo tuve que ver cosas que me marcaron y provocaron sentimientos en mí de frustración que me hacen creer que por más que yo haga lo que tengo que hacer, no voy a tener resultado. Cuando Dios me lleva a esas cárceles, yo desde ese entendimiento, desde esa mente que ya venció, tengo que ministrar los sentimientos y decirle, ¿sabes qué? Está pasando situaciones que se parecen al pasado. Pero el Dios al que nosotros le creemos vino a libertar, vino a abrir las cárceles, vino a reconciliarnos, vino a darnos sanidad de adentro para afuera. Y tenemos que perdonar, pedir perdón, hablarlo a nosotros mismos y ayudarnos a entender que lo que pasó en el pasado tuvo resultado porque no teníamos a Dios, pero ahora que tenemos a Dios las cosas van a ser diferentes. Y ahí es que yo puedo ser transformado, porque ya no me gobierna el pasado ni me gobierna el presente, sino que mi entendimiento ha sido renovado por la palabra en un crecimiento espiritual. Ya cuando llegamos a este punto hemos conquistado nuestro espíritu, nuestra mente y nuestros sentimientos. Y esto provoca que empecemos a experimentar liberación. ¿Por qué? Porque si Satanás se agarraba de la ira para mantenernos sometidos, ya yo no siento ira porque yo perdoné. Entonces el espíritu de ira tiene que salir de mi cuerpo. Si Satanás se agarraba de la depresión para poder mantener mi cuerpo sujeto a la bebedera de alcohol, ya no hay depresión porque ya yo perdoné. Ya yo sané esa herida. Entonces el espíritu de la bebedera de alcohol tiene que salir, tiene que haber liberación. O sea que mi cuerpo físico recibe liberación cuando mi alma empieza a sanar y empieza a prosperar. Por eso dice Pablo, amado, deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que yo haya vencido aquí hace que yo empiece a ser libre aquí. ¿Por qué? Porque ya no estoy atado a deseos pecaminosos que me hacen estar en hábitos que corrompen mi salud. Si yo bebía porque tenía depresión, ya yo no tengo depresión, no tengo que beber. Ya no tengo depresión, ya no tengo que consumir estupefacientes. Ya no tengo depresión, ya no tengo que pasar 3, 4 horas de la madrugada metido en un celular perjudicando mi salud. ¿Por qué? Porque ya mi alma entró en niveles de liberación. Entonces la autoridad para ser libre aquí viene cuando yo logro vencer aquí. Y hasta aquí va a ser nuestra intervención en el día de hoy. En el siguiente video vamos a hablar de cómo el yo haber vencido aquí me da la autoridad espiritual, me da los niveles que necesito para entonces poder conquistar afuera. ¿Por qué? Porque mucho del problema que tenemos como cristianos es que yo quiero alcanzar al cónyuge, alcanzar a los hijos, alcanzar la finanza sin haber vencido aquí adentro, y eso es pelear con una brecha abierta. Entonces la guerra que se me levanta aquí hace que yo entre en un proceso de frustración y amargura. ¿Por qué? Porque dentro de mí no tengo la fortaleza necesaria para resistir
y por lo tanto mi vida espiritual empieza a entrar en decadencia. Hasta aquí nuestra explicación con este gráfico. Bien, amados, hasta aquí ha llegado nuestro video. Espero haya sido de edificación. Más adelante vamos a estar subiendo la parte 2, donde vamos a hablar de los niveles de autoridad en cuanto a las áreas que tienen que ver con lo que está fuera de mí, dígase mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, el ministerio donde sirvo, la iglesia donde sirvo, el sector donde vivo. Vamos a hablar de cada una de esas esferas en las cuales nosotros tenemos guerra y tenemos levantamiento, y de cómo nosotros podemos en aquellas esferas ejercer la autoridad de Cristo sin que nuestra vida espiritual se vea perjudicada más allá de donde es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos van a golpear, vamos a golpear y nos van a golpear, pero lo que nos garantiza que tengamos victoria es el hecho de que nosotros podamos crecer de una forma uniforme y que cada batalla nos enseñe los recursos para poder pelear en la batalla siguiente. Dios te bendiga mucho. Yulisa García con ustedes y esto es Enigmas del Reino.